aloreactivos, solo los aloreactivos no la tienen y al no tenerla, la ciclofosfamida se convierte en una mostaza nitrogenada letal para el DNA. Cosa sorprendente pero cierta, porque está estudiado a nivel bioquímico en ratones y en todo. Tardamos en creérnoslo hasta que publicaron su primera, esta es la teoría, publicaron su primera publicación, que es esta, en la cual, como veis, era un acondicionamiento flojito, con 14,5 miligramos kilo de ciclofosfamida, 2 dosis y mucha fludara para que fuera muy inmunosupresora, un poquito de TBI, la médula ósea porque les daba miedo poner muchos linfocitos T y 2 dosis de ciclofosfamida aquí que eran más fuertes que el acondicionamiento. ¿Veis? El acondicionamiento flojito, la ciclofosfamida post tremenda. Dije, madre mía, qué disparate. ¿Por qué pusieron este acondicionamiento flojo? Porque les daba miedo que no prendieran y así se podía recuperar la hemopoiesis autóloga. ¿Por qué pusieron médula ósea? Porque no querían poner muchos linfocitos T. Bueno, pues lo que ocurrió es que demostraron que había poquísima enfermedad injerto contra huésped, sobre todo crónica, y una supervivencia bastante aceptable para pacientes que eran todos malísimos en esta primera serie. Veis que tenían una supervivencia libre de enfermedad del 30%, salvo que los pacientes recaían mucho y eso se debía a que la mayor parte de los pacientes que hicieron eran muy avanzados. Bueno, total, que posteriormente han ido publicando otras publicaciones en las cuales han ido haciéndolo por enfermedades. Ved cómo aquí esta gráfica en la que el Hodgkin era la mejor es la que ha hecho pensar al resto del mundo que para el Hodgkin era mejor el haplo. Y ya os he puesto la gráfica anterior, que puede que sea así, pero todavía no estamos preparados para no hacer hermanos HLA idénticos si los tenemos. Pero en cambio todos estos pacientes que eran muy avanzados han ido muy bien. Y el resto del mundo adoptó ese esquema porque era muy fácil, porque los haplos son hermanos, hermanos haplos, o son hijos muy jóvenes, están ahí, son baratos. Y fijaros cómo en esta serie, por ejemplo, de italiana, en los que ya preocupados por la recaída hicieron acondicionamientos mieloablativos, aunque estos mantuvieron la médula ósea, ved cómo el haplo sale favorecido en todo. Menos enfermedad injerto contra huésped aguda, mejor supervivencia, menos enfermedad injerto contra huésped crónica y una recaída bastante razonable. Es un poquito más que otras, pero no del todo. Después se ha demostrado que también se puede usar sangre periférica, que lo de la médula ósea, volver otra vez al Harvest, era un rollo, porque yo estaba en Baltimore viendo los Harvest y 2 horas y media de Harvest. Yo decía, por Dios, otra vez, sacar los pinchos, el quirófano, 2 horas y media, con lo fácil que es la sangre peri. Y efectivamente luego se ha demostrado que no hacía falta. Y como veis, estos estudios, que hay muchos, demuestran que es lo mismo utilizar sangre periférica que médula ósea si utilizas ciclofosfamida post, cosa sorprendente porque estamos cuadriplicando el número de linfocitos T, pues aún así se mueren con la ciclofosfamida post por la falta del aldehído de hidrogenasa. Bien, y además para pacientes mayores es una buena idea porque lo podemos hacer de intensidad reducida al estilo Baltimore, lo podemos hacer con médula ósea, con sangre periférica y tienen una supervivencia bastante buena, como podéis ver. Veis que aquí, esta es una experiencia de Marsella, los haplos van igual de bien que los no emparentados, incluso van mejor. Y en esta otra publicación, que es de los propios de Baltimore, analizan los mayores de 50 y ver que su supervivencia es igual de buena que la de los más jóvenes, como están aquí. Incluso tienen aquí pacientes, como veis, de 70 a 75 años y fijaros que tienen una supervivencia igual de buena. Esto es otro comparativo en el cual se ha tratado de comparar el trasplante de donante no emparentado mieloablativo con donante haploidéntico y los dos con intensidad reducida, es decir, son 4 cohortes. De haplo son 192 pacientes, 104 con mieloablativo, 88 reducidos. De no emparentados son 1.982 pacientes, 1.245 mieloablativos y 737 RIC. Esto es del CIBNTR, está publicado por Ciurea en el 2015. Y ved que, aunque con intensidad reducida hay más recaídas en haplo, hay menos mortalidad tóxica y al final la supervivencia global es la misma. Mensaje: el haplo es igual que el no emparentado y el reducido igual que el mieloablativo. El resultado al final es el mismo. Por tanto, ¿qué donante tenemos que elegir? El que tengamos a mano y el que sea más fácil. Y esto lo mismo, es otra revisión muy amplísima del EBMT con 6.545 pacientes, donde veis la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad, la recaída por donante y la mortalidad tóxica, y prácticamente todas son iguales. Por tanto, cuando no tengamos un donante no emparentado o no lo tengamos fácil a mano y en vuestro país que no tenéis un registro bueno a mano, usad haplos, la fuente de la juventud, hijos de los pacientes si son mayores o hermanos más jóvenes de los pacientes. ¿Y por qué digo lo de la fuente de la juventud? Porque todas las guías recomiendan, hay muchas guías de estas de selección de donante haplo, que el donante sea el más joven. Incluso
Hay una publicación de Baltimore con familiares de segundo grado, primos o tíos, con tal de que compartan un haplotipo. Y el otro haplotipo distinto, además, tiene que ser el más distinto. ¿Vale? El haplotipo compartido, idéntico. El haplotipo distinto, el más distinto. Muy importante que el enfermo no tenga anticuerpos anti-HLA contra los antígenos que no comparte. Y como todos nuestros enfermos están hipertransfundidos, muchas veces tienen anticuerpos anti-HLA. Y cuando el donante es mujer multípara o ha sido transfundido o transfundida, también hay que hacerle anticuerpos anti-HLA para que no los tenga contra el receptor. Por tanto, lo primero que tenéis que hacer para elegir un donante, aparte de saber cuántos tiene haplos disponibles, es hacer los anticuerpos anti-HLA al enfermo y si los donantes son mujer o mujer multípara, al donante. A continuación se elige, si se puede, un varón para varón, evitar las madres porque se produce un fenómeno que es el fenómeno NIMA y NIPA, ¿os acordáis de eso? Que no os voy a explicar porque es muy largo. Y si puede ser que sea aloreactivo KIR, que se basa sobre todo en la identidad de los antígenos C, del locus C, que eso os lo tiene que explicar un inmunólogo porque es muy complicado y nosotros se lo preguntamos a Vicario, que es nuestro inmunólogo. Bien, de esta forma, como veis, los haploidénticos han superado claramente a los cordones. Los cordones para adultos siempre han sido un problema porque prenden mal. Y esta es la actividad de haplos en España. Hemos hecho 300 haplos, como ya os he dicho. La mayor parte son para leucemia aguda porque la primera indicación es la urgencia. Un paciente con una leucemia aguda mala que obtiene una remisión completa, no nos vamos a estar esperando 3 meses a que aparezca un donante no emparentado. Cuanto antes le trasplantemos, mejor, no vaya a ser que pierda la remisión completa. Esa es la indicación más importante de leucemia aguda, sobre todo leucemia aguda de alto riesgo. También lo hemos hecho en mielodisplasia y en mieloproliferativos crónicos. ¿Por qué? Por la edad, por lo que os he dicho, porque no vamos a usar un donante hermano de 75 años cuando tenemos un hijo de 23. El hijo de 23 es mucho mejor. Y en Baltimore te lo dicen 52 veces cuando vas y ves a gente de 80, mielodisplásicos, trasplantados de sus hijos, que están genial. Nosotros no hacemos eso tan mini de Baltimore, además, hacemos algo un poco más potente, con lo cual nos quedamos más tranquilos. Y porque además parece que tiene mejores resultados, sobre todo en Hodgkin. Fijaros la cantidad de Hodgkins que se han hecho, 24 en el año 2016 en España. Y no Hodgkins también, por el mismo motivo. Si no encontramos un donante no emparentado, mejor un haplo. Este es nuestro protocolo de haplo. Tenemos Flubu, que es lo que utilizamos como acondicionamiento mieloablativo reducido. Este sería para neoplasias linfoides, para linfoblástica utilizamos ciclo TBI, la infusión de sangre peri. Siempre intentamos obtener al menos 5 por 10 a las 6 millones de CD34, nunca más, entre 5 y 6 como mucho, y la ciclofosfamida POS. Y empezamos la inmunosupresión en el día 5, nunca en esta ventana, porque en la ventana del día de la infusión hasta el día que se pone la ciclofosfamida POS hay que dejar a los linfos T que se expandan para que sean matados por la ciclofosfamida. Mientras que en el protocolo de Bacigalupo en Italia, por ejemplo, sí que ponen la inmunosupresión antes. Yo creo que es un error, y eso así me dijeron en Baltimore, que era un error, que es mejor que esto se expanda para que sea sensible a la acción de la ciclofosfamida y después ya ponéis la inmunosupresión. Respecto a esta inmunosupresión, el micofenonato se suspende en el día 40, de golpe, y se deja al paciente solo con ciclosporina. A esos pacientes que nosotros hemos hecho 19, como ya os he dicho, los que se nos han muerto de enfermedad progresiva. De H crónico, ninguno. Ninguno. Y las curvas que hemos visto de H crónico son excelentes, menos del 5% de H crónico severo, y así se está considerando lo del composite endpoint, que es lo de GRFS, Graft Relapse Free Survival. Bien, por tanto, no hay que demorar el trasplante en la leucemia aguda. Lo que hacemos nosotros es que una vez que nada más diagnosticar al paciente, le hacemos un tipaje por baja al paciente y a los hermanos. Si tiene un donante familiar, genial. Si no lo tiene o el donante es mayor de 70 años, tipamos por alta resolución al paciente y miramos en el Bone Marrow Donors Worldwide, que es una base de datos accesible para todos, qué posibilidades hay de tener un donante. Vosotros en México seguramente tenéis menos posibilidades que nosotros en España, porque los ancestros en Europa están muy mezclados. Aquí es muy probable que no encontréis donante. Nos pasa a nosotros con sudamericanos, marroquíes que tenemos en España, no tienen donante. Entonces eso mejor haplo, aparte que no están en el país, porque son emigrantes y sus hermanos no están. Si además se busca si tiene posibilidad y si no tiene posibilidad se tipa al resto de la familia, padres e hijos y se hace anticuerpos anti-HLA como ya os he indicado. Siempre hay que coger al más joven, esto ya os lo he comentado. La fuente normalmente usamos sangre periférica y las variables implicadas, sobre todo lo más importante es la urgencia del trasplante. El donante haplo está ahí, es familiar y es barato. Bien, y ya por último deciros que debido a la eficacia enorme de la ciclofosfamida POS,
Ha habido muchos estudios, y este es uno de ellos, en los cuales se ha intentado utilizar la ciclofosfamida en hermanos HLA idénticos o donantes no emparentados para quitar la inmunosupresión. Es decir, si no tenemos H crónico, y da igual que sea incompatible, mejor todavía si es HLA idéntico. Entonces, este estudio, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido comparar 423 pacientes, todos HLA idénticos, y hacerlo o solo con ciclofosfamida POS, que es la curva negra, o solo con un inmunosupresor más, que sería ciclofosfamida, que es la curva verde, o con 2 inmunosupresores más, que es la curva roja. Pues resulta que no se puede hacer solo ciclofosfamida POS, que si se hace solo ciclofosfamida POS, los pacientes tienen más enfermedad de injerto contra huésped, como veis aquí, y en cambio si se usan 2 drogas asociadas a la ciclofosfamida van un poquito mejor. Por tanto, ahora hay un poco de recelo con esto y lo que se está haciendo es tratando de ver si realmente hacen falta los 2 inmunosupresores o no, porque si en APLO podemos quitar el micofenolato en el día 45, en HLA idéntico probablemente también. Y hay aquí bastante discusión sobre si poner más linfocitos T o menos, si poner más precursores o no. Esto está un poco verde todavía y yo creo que no se debe hacer de momento. Finalmente, los nuevos agentes pre y post. Aquí hay una cantidad de literatura impresionante, ya os habló de ello el doctor Foran ayer. Se puede utilizar de todo, azacitidina antes, azacitidina después, infusiones de linfocitos antes o después, todo eso os hablaré un poquito más en la de leucemia, inhibidores de FLT3 como el midostaurin o inmunoterapia como los CARs, que ya sabéis que están hiper de moda. En conclusión, me ajusta la hora. El trasplante autólogo es una terapia citorreductora, que sería un one-time hit, es una quimioterapia intensiva que sirve muy bien para, una vez que el paciente está con su enfermedad controlada, pero ha demostrado cierta resistencia, acabar con esa masa tumoral refractaria que está ahí debajo. Muchas veces es curativo, desde luego tiene muy poca mortalidad. En el trasplante, por ejemplo, en mieloma nuestra mortalidad es inferior al 3%, está en un 2,4% en el grupo de mieloma español. Para otros trasplantes autólogos puede ser un poco más alta porque los pacientes llegan más tarde, pero es baja. Es útil en multitud de neoplasias hematológicas, como ya hemos comentado. Se debe aplicar con poca enfermedad, nunca con la enfermedad muy activa, porque entonces no puede un melphalan de 200 con un mieloma enorme o un BEAM con un linfoma descontrolado. Hay que intentar